Mucho gusto. En esta charla voy a hablar de una hendidura que queda por delante de las apófisis pterigoides y por detrás de la tuberosidad del maxilar, que está señalada con la flecha en esta base del cráneo. Esa es la fosa pterigo-palatina. Pterigo quiere decir alas, porque las apófisis pterigoides, la lámina externa sobre todo, parece el ala de un murciélago. Entonces, por eso se llama apófisis pterigoides a esta parte del esfenoides. Y en el fondo de esta hendidura está la porción vertical del hueso palatino. El hueso palatino hace parte de la pared lateral y del piso de las fosas nasales. Entonces, en esa pared lateral, la porción vertical, allá en la parte oscura de esta hendidura, forma un límite. Por eso se llama fosa pterigopalatina. Ocasionalmente la pueden llamar entre el límite anterior y el límite posterior la fosa pterigomaxilar, entre la apófisis pterigoides y por delante de la apófisis pterigoides, esta apófisis pterigoides y esta, la tuberosidad maxilar, que no es otra cosa que la pared posterior del seno maxilar. Entonces es esta hendidura en forma de gota, con la parte más delgada hacia abajo, como si estuviera cayendo hacia arriba. Entonces esa hendidura pterigopalatina contiene algunas estructuras como esta estructura nerviosa que es una dilatación, que es un ganglio. Ganglio quiere decir nudo, es como si en estas cuerditas, cuerda en griego es nervio, entonces estos nerviecitos son estas fibras de una neurona multipolar, por ejemplo, este axón, y de una neurona monopolar, esta prolongación periférica o esta prolongación que va a entrar al sistema nervioso central. En la reunión de estas cuerdas, axones y prolongaciones periféricas o centrales de una neurona monopolar forman cuerdas, nervios. Este nervio, por ejemplo, como está en el piso de la órbita, pues se llama nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario es la mayoría de fibras aferentes, es decir, voy a llevar la sensibilidad del párpado inferior, del ala de la nariz, del labio superior, de toda la arcaria dentaria superior, voy a llevarla hacia el sistema nervioso central. ¿Qué estoy sintiendo en el dorso de la nariz, en el ala de la nariz? ¿O qué se siente entre los dientes? ¿O qué tan dura está la comida al masticar, por ejemplo? Entonces, esto es un nervio de aferencia con un cuerpo neuronal aquí. Se agrupan los cuerpos neuronales de estas fibras de aferencia que son de neuronas monopolares o unipolares. Tienen una sola prolongación y tienen una prolongación que viene de los receptores en la periferia, en la piel, en las arcadas dentarias, en los ligamentos periodontales, etcétera, etcétera, y se produce un impulso nervioso que va hacia el sistema nervioso, donde se agrupan los cuerpos neuronales de este nervio infraorbitario o de este que es supraorbitario. Entonces se hace como un nudo, y nudo en griego es ganglio. Entonces este es un ganglio del nervio trigémino con sus tres ramas que recibe: la rama oftálmica desde la órbita, la rama maxilar de la hendidura pterigomaxilar. Entonces este nervio infraorbitario está pasando por aquí, recibe otros dos nervios grandes, importantes, y entra como nervio maxilar al cráneo. Esto ya es la fosa media del cráneo, y en el vértice de la porción petrosa del temporal se encuentra el ganglio que les pareció una media luna, el ganglio semilunar o de Gasser o ganglio trigeminal. La otra rama entra desde aquí, por fuera de las apófisis pterigoides, de este sitio hacia el interior del cráneo, de la rama mandibular. Como su nombre lo indica, recoge la sensibilidad de la mandíbula, del labio inferior, de la piel del mentón, de la lengua, de la región temporal, un poquito del pabellón auricular, todo eso es región, y entra como nervio mandibular, teniendo cuerpos neuronales, la mayoría aquí en el ganglio semilunar del trigémino. Reunidas el oftálmico, el maxilar y el mandibular, en el ganglio semilunar del trigémino pasa el impulso nervioso. Aquí no hay sinapsis, porque recuerden que es una sola prolongación del cuerpo neuronal.
Entonces pasa y ya la prolongación central va a ir al tallo cerebral. Entonces en este ganglio no hay sinapsis. Otro gangliecito, otros cuerpos neuronales se encuentran aquí en la órbita. Ese es el ganglio oftálmico. Está pegadito por aquí a fibras del nervio oftálmico, el ganglio ciliar u oftálmico. Y entonces en estos ganglios se localizan neuronas de este tipo, multipolares, con muchas dendritas, donde reciben sinapsis desde el tallo cerebral, usualmente, y mandan un axón a través de estas cuerdas o nervios. Estas cuerdas o nervios. Estos ganglios son de respuesta, una respuesta autónoma, quiere decir que yo no puedo gobernar esa respuesta a voluntad. Viene desde el tallo cerebral un axón de una multipolar, allá en el tallo cerebral forman núcleos, por ejemplo, el núcleo pupilar en el tallo cerebral mesencéfalo viene con el tercer par hasta este ganglio, hace sinapsis aquí, parte de una postganglionar y entra al globo ocular. Dentro del globo ocular inerva músculo liso, por ejemplo, del esfínter que cierra el orificio del iris, la pupila. Hace ese movimiento, se llama miosis. Entonces, no se puede hacer miosis voluntariamente y entonces es inervación autónoma. Dos tipos de ganglio. Los ganglios de inervación autónoma, en este caso parasimpática, el ganglio ciliar oftálmico para dos músculos intraoculares. El músculo esfínter pupilar y un músculo que se llama ciliar también. El músculo ciliar, digamos que va a hacer que se aflojen unas cuerdas que sostienen el cristalino, la lente dentro del globo ocular, para que ese cristalino, por sus fibras elásticas, se abombe. Y entonces esas dos respuestas desde el sistema autónomo, por ejemplo, son las respuestas al estar mirando esta imagen tan grande y les digo, miren aquí esta letra pequeñita, a ver qué dice aquí en esta letra pequeñita. Allá se debe producir una respuesta automática desde el tallo cerebral, la preganglionar que hace sinapsis aquí, del núcleo pupilar y de aquí parte la postganglionar al músculo esfínter pupilar. Usted no percibe, pero se cierra la pupila para que no entre mucha luz, para que no entre, por ejemplo, los rayos luminosos de aquí de alrededor, sino los del renglón que intentamos leer. Y se produce abombamiento del cristalino para enfocar aquí estas letras más pequeñitas. Entonces, para mirar de cerca es una respuesta autónoma. Este ganglio ciliar oftálmico. El ganglio de la fosa pterigopalatina, ganglio de Meckel, el epónimo, recibe unas fibras preganglionares que vienen desde el séptimo bis nervio facial en la porción petrosa del temporal, pasan por aquí y llegan hasta este ganglio, hacen sinapsis y se van por este nerviecito y por este y suben y van a la glándula lagrimal. Es el ganglio para llorar. Y si entro de este ganglio con otras fibras postganglionares a las fosas nasales, entonces es el ganglio para llorar. Y como la respuesta para llorar va por el mismo ganglio esfenopalatino, que es la neurona finalmente postganglionar que va a ir a la mucosa olfativa y a la glándula lagrimal, entonces por eso indefectiblemente cuando uno llora moquea y cuando moquea llora. Cuando moquea y llora, por ejemplo, si entra al anfiteatro, en el anfiteatro sacaron los cadáveres y hay mucho olor a formol, se lesiona la conjuntiva de los ojos, la mucosa nasal y el tallo cerebral responde aumentando la producción de moco para proteger tanto la conjuntiva y la córnea como la mucosa nasal. Entonces, estos dos ganglios son de respuesta autónoma con neuronas multipolares y con sinapsis en sus dendritas de una neurona que tiene cuerpos neuronales en el tallo cerebral, pasa en la fosa media con un nervio, pasa en el seno cavernoso y llega hasta aquí, o con el nervio facial por la porción petrosa del temporal hasta llegar al ganglio pterigopalatino para después partir la posganglionar a la mucosa nasal, aumentar la producción de moco, o al infraorbitario nervio cigomático temporal, anastomosis órbito lagrimal con el lagrimal y
llego a la glándula lagrimal y aumenta la producción de lágrimas. Entonces, estos dos tipos de neuronas, estos dos ganglios con sinapsis respuesta autónoma parasimpática. Neuronas preganglionares llegan hasta aquí los axones. Estos axones llegan con diferentes nervios, por lo general muy largo el recorrido, hasta llegar a la neurona que hacen sinapsis aquí en el ganglio y sale la postganglionar, por lo general muy cortica, porque ya estoy cerca de los músculos esfínter pupilar y ciliar dentro del globo ocular, o la glándula lagrimal y la mucosa nasal cerca de esta hendidura pterigomaxilar o pterigopalatina. Vamos a llamarla más bien pterigopalatina. Entonces, como este nervio trigémino quinto par craneal entra al tallo cerebral aquí entre el puente y el pedúnculo cerebeloso medio, con la prolongación central de neuronas monopolares de las tres ramas del trigémino, vamos a hablar que para estas tres ramas, tres grandes nervios se reúnen. Por ejemplo, en el techo de la órbita se reúnen este nervio allá pegado a la pared interna de la órbita, quiere decir la externa de las celdas etmoidales de la pared externa de las fosas nasales. De hecho, también trae inervación de aquí de la nariz. Entonces, este se llamará naso, nariz ciliar. El supraorbitario, otro nervio aquí en la mitad del techo de la órbita, viene con sensibilidad de la frente, el supraorbitario, y este que viene de la piel de la parte externa de la frente, del párpado superior, pasando aquí por la glándula lagrimal, se llama lagrimal. Nasociliar, frontal o supraorbitario y lagrimal, los tres se reúnen y cuando entran entre el ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides por la hendidura orbitaria superior, ya entran como nervio oftálmico, B1, cuerpo neuronal, ganglio semineuronal del trigémino, quinto par, tallo cerebral, segundas neuronas de sensibilidad de esta región de la frente, del párpado superior, de la conjuntiva. Y para el nervio maxilar del nervio infraorbitario, que se inicia aquí en la ala de la nariz, labio superior, los alveolares anteriores, piso de la órbita, sensibilidad del seno maxilar, la mucosa del seno maxilar. Cuando está saliéndose de la órbita, cae a la fosa infratemporal y recibe los alveolares medios de los premolares de estas piezas dentarias. Ya en la fosa infratemporal recibe los alveolares posteriores de las últimas piezas dentarias, del séptimo y octavo de la arcada dentaria superior, piezas dentarias. Y se mete por este espacio a la fosa pterigopalatina. Este espacio es la pared externa de la fosa pterigopalatina, se puede llamar hendidura pterigo, o pues pterigoides atrás, maxilar. Entra a la fosa pterigopalatina por la hendidura pterigomaxilar desde la fosa infratemporal y da una vueltecita hacia allá, hacia medial. Forma como un pico de bayoneta, lo describían en los textos antiguos de anatomía. Cuando llega a esta fosa, desde el paladar hay un conducto aquí que sube con el nervio palatino mayor y sale de las fosas nasales el esfenopalatino. Infraorbitario, palatino mayor y esfenonasopalatino forman aquí en la fosa pterigopalatina el nervio maxilar, que entra por un orificio en la pared posterior de la fosa pterigopalatina, el foramen redondo, a la fosa media del cráneo. Tiene un trayecto aquí en el seno, en la pared del seno cavernoso, seno venoso cavernoso, y llega al ganglio, a su ganglio semilunar del nervio trigémino y dentro del tallo cerebral. La tercera rama, la que entra desde la fosa infratemporal, aquí por dentro de la rama de la mandíbula, la parte que sube de la mandíbula para articularse aquí con la cavidad glenoidea del temporal y el cóndilo del temporal. Entonces aquí esta es la fosa infratemporal, debajo de este hundimiento aquí al lado del cráneo, que será la fosa temporal. Desde la fosa infratemporal entran el alveolar inferior, toda la arcada dentaria de la mandíbula, desde los incisivos caninos, todos los premolares y molares,
entran por dentro de la rama de la mandíbula, el foramen mandibular, ahí, y se reúnen con uno que viene de la lengua lingual, con este que se llama aurículo temporal, estos tres para formar la rama mandibular del trigémino, que entra a la fosa media, es el más cortico, aquí para llegar al ganglio semilunar, a través del foramen oval, en la fosa media del cráneo. Entonces ahí están las entradas, curiosamente, a través de estructuras del esfenoides van a entrar estos tres nervios del trigémino. Oftálmico, hendidura orbitaria superior entre ala menor y ala mayor del esfenoides. Maxilar a través del redondo mayor en la pared posterior de la fosa pterigopalatina para entrar al seno cavernoso. Y el mandibular por el foramen oval desde la fosa infratemporal a la fosa media del cráneo. Entonces tenemos obviamente las prolongaciones axónicas de una neurona multipolar o periféricas que vienen desde el receptor hacia el ganglio semilunar, cubiertas por células que producen la mielina, las famosísimas células de Schwann, las células de Schwann que producen estos espacios sin mielina para que el impulso nervioso vaya saltando de nódulo de Ranvier en nódulo de Ranvier y llegue hasta el ganglio semilunar. Pasa derecho ese impulso y entonces en algunos textos llaman prolongación periférica y prolongación central hasta el ganglio semilunar, prolongación central de aquí para adentro. Entonces lo llaman axón. Entonces, pero tengan en cuenta que el impulso nervioso se inició en los receptores. Receptores aquí de frío, de calor, de presión, de cosquilleo, de tacto fino, ¿sí? O de dolor, por ejemplo, de las piezas dentarias. Inician el impulso nervioso, cuerpo neuronal aquí, sin sinapsis, entro al tallo cerebral. Entro al tallo cerebral y se producirán respuestas de esas aferencias. Entonces vamos a hablar de esa fosa pterigopalatina o hendidura pterigopalatina comunicada por la hendidura pterigomaxilar con la fosa infratemporal. Y allá por dentro con las fosas nasales por el agujero esfenopalatino. En el fondo está la porción vertical del palatino, con el cuerpo del esfenoides forma el agujero esfenopalatino para interna de la fosa pterigopalatina, es decir, la externa de las fosas nasales. Entonces, este es el cráneo, vista lateral, la fosa temporal, la rama de la mandíbula, apófisis coronoides. Usted puede meter el dedo en el vestíbulo de la boca, pegado a la mejilla y va hasta este borde, la apófisis coronoides, la parte anterior de la rama de la mandíbula. Esta escotadura, el cuello del cóndilo, el cóndilo de la mandíbula, si mete el dedo meñique con el pulpero hacia adelante, en el conducto auditivo externo abre y cierra la mandíbula, sentirá el cóndilo de la mandíbula caer aquí, pum, pum, y empuja el dedo en el conducto auditivo externo. Rama de la mandíbula límite lateral de este espacio que es la fosa infratemporal. La fosa mandibular recibe aquí, en esta cavidad glenoidea, y este cóndilo del temporal recibe el cóndilo de la mandíbula, una articulación bicondilia aquí, ¿sí? Entre el cóndilo de la mandíbula, la articulación temporomandibular, que es el límite lateral de la rama de la mandíbula de la fosa infratemporal. Este foramen es el foramen oval, este amarillito sería el nervio mandibular, y detrás del mandibular, esta espina que sobresale aquí hacia abajo del esfenoides, esta es el ala mayor del esfenoides hacia la fosa temporal, aquí en amarillo, esta es el ala mayor. Y esta saliente hacia abajo, hacia la fosa infratemporal, es la espina del esfenoides, tiene este foramen redondo menor o esfenoespinoso. Llamémoslo mejor esfenoespinoso, y por el esfenoespinoso entra al cráneo una ramita de la arteria de la fosa infratemporal que se llama la meningia media. Muy importante, va a irrigar la dura madre aquí pegada por dentro del cráneo y entonces por dentro del parietal están pasando las ramitas de la meningia media. Un trauma craneoencefálico se pega aquí en la cabeza o le pegan aquí en la cabeza y puede romper esa arteria meningia media y producir una cosa que se llama hematoma epidural. Aumenta presión dentro del cráneo, comprime el encéfalo que va a herniarse, va a salir por la hendidura de la tienda del cerebelo o por el foramen occipital y se muere la persona.
por la lesión de esa arteria meningia media que entra al cráneo, a la fosa media, por la espina del esfenoides desde la fosa infratemporal. Lámina medial de las aposteroides, lámina lateral, fosa pterigoidea. Aquí se origina uno de los músculos de la fosa infratemporal que se llama pterigoideo medial o pterigoideo interno. Por dentro de la lámina medial, coana. Coana aquí del lado izquierdo, coana aquí coana del lado derecho, coana del lado izquierdo. Límite lateral de las coanas, lámina medial de las aposteroides. En la parte inferior de la lámina medial un ganchito donde se va a insertar el paladar blando detrás de en la porción horizontal del palatino. El borde posterior del vómer en el tabique nasal separa las dos coanas en la parte posterior de las fosas nasales. La cara inferior del hueso temporal de la porción petrosa y por aquí debajo hay un hueso que nunca hace sinostosis completa aquí con esta parte del temporal, se llama el timpanal. Entre el timpanal y esta porción horizontal de la escama del hueso temporal se forma la caja del tímpano y un conducto de hueso que se abre aquí es el conducto que va a ir desde la caja del tímpano y después aquí se va a formar un cartílago que va a terminar en la pared lateral de la nasofaringe, el cartílago de la trompa de Eustaquio. Aquí entre la porción petrosa del temporal y el occipital se forma este hueco y esta fosa yugular que viene siendo el piso de la caja del tímpano aquí dentro del hueso temporal. Por delante de la fosa yugular está un conducto para una arteria que entra y sube, después se va hacia adelante y se abre sobre este orificio. Este orificio entre el cuerpo del esfenoides y el vértice de la porción petrosa del temporal es el foramen lacerado anterior, cerrado aquí por una membrana. Debemos considerar algunas relaciones de estas estructuras de la fosa infratemporal para localizarnos en los cortes y en las estructuras. Si saco el esfenoides, alas menores en el techo de la órbita, alas mayores en la pared externa de la órbita. En el arista lateral y superior de la órbita, separando el techo a la menor de la pared externa a la mayor, la hendidura, antes la llamábamos esfenoidal, entre las alas menores y mayores del esfenoides, hoy en día se llama hendidura orbitaria superior. Por aquí entra al cráneo el nasociliar, el frontal o supraorbitario y el lagrimal, ya unidos como B1 nervio oftálmico. El cuerpo del esfenoides con dos cavidades a la que llega aire, que son los senos esfenoidales, el pico rostrum para articularse aquí con el etmoides de aquí hacia adelante y aquí abajo con las alas del vómer. El vómer estará aquí en la mitad y a los lados la lámina medial de las aposteroides, aquí estarían las coanas para este cuerpo del esfenoides, techo de las coanas, el piso de los senos esfenoidales viene siendo el techo de cada coana. Lámina lateral, vistas desde adelante, la lámina medial y la lámina lateral se unen, dejan un espacio donde entra una parte del palatino que se llama la prófisis o proceso piramidal del palatino de cada lado. Y acaban de cerrar ese hueco allá por atrás, que es la fosa pterigoidea, origen del pterigoideo medial en la fosa infratemporal. Este pedazo de las aposteroides allá, la cara anterior de las aposteroides, es el límite posterior de la fosa pterigopalatina. Y hay dos orificios. Este más lateral, aquí no se alcanza a ver bien, pero está aquí. Aquí sí se ve la luz allá a través del foramen redondo, en la pared posterior de la fosa pterigopalatina, permite la entrada del nervio maxilar B2 al cráneo. Y este es un conducto en el piso del seno esfenoidal, arriba de la lámina medial de las aposteroides, que viene desde el foramen lacerado hasta allá adelante de las aposteroides. Lo escribió un anatomista Vidius. Entonces es el conducto vidiano o nervio o conducto del canal pterigoideo. Por este conducto llegan desde allá de la región temporal del foramen lacerado anterior ese nervio con las preganglionales parasimpáticas
para hacer sinapsis en el ganglio pterigopalatino. Entonces, esta viene siendo la pared posterior de la fosa pterigopalatino, dos orificios. Foramen redondo un poquito más arriba y lateral, y orificio anterior del conducto del canal pterigoideo, arriba de la lámina medial de las apófisis pterigoides, desde el foramen lacerado anterior hasta la fosa pterigopalatina por delante de las apófisis pterigoides. Si cortamos un cráneo, entonces este es el corte del cadáver, aquí donde están estas líneas amarillas. Obviamente cortamos la rama de la mandíbula de acá, rama de la mandíbula de acá. Desde la fosa pterigoidea, entre la lámina medial y la lámina lateral, fosa pterigoidea allá atrás, a los lados de las coanas, el pterigoideo medial de este lado y de este lado. Por fuera de las apófisis pterigoides, lámina lateral de las apófisis pterigoides, ala mayor del esfenoides, este otro músculo con estos dos fascículos, pterigoideo lateral, al cuello del cóndilo de la mandíbula y a un menisco dentro de la articulación temporomandibular. Entonces, este es el esquema del pterigoideo lateral, y el esquema desde la fosa pterigoidea al ángulo interno de la mandíbula, entre la rama de la mandíbula y el cuerpo de la mandíbula. Aquí por dentro del ángulo, el pterigoideo medial. Los dos músculos están ocupando la fosa infratemporal. Entre los dos músculos se reúnen las tres ramas de mandibular. El nervio alveolar aquí dentro del cuerpo de la mandíbula sale por aquí, por el foramen mandibular. Este es el alveolar inferior. Este que viene desde el piso de la boca se llama lingual. Cortado aquí, como su nombre lo indica, viene con la sensibilidad de las 2/3 anteriores de la lengua. Es decir, todo lo que uno ve horizontal allá en la boca con la boca abierta está inervado por el nervio lingual y va a entrar por el igual junto con el alveolar inferior y con este que viene del pabellón auricular y de esta fosa temporal, el aurículo temporal. Entra rodando el cuello del cóndilo de la mandíbula, entra por dentro del cuello del cóndilo, se reúne aurículo temporal, mandibular y lingual y forman el nervio mandibular. Todo entra por el foramen oval a la fosa media del cráneo. Fosa media del cráneo, aquí tiene el borde posterior del ala menor del esfenoides, dura madre cubriendo la fosa media del cráneo. La silla turca sentada en la hipófisis aquí, al lado la carótida interna, aquí sin el coágulo, aquí con un coágulo que se ve blanquecino, el trombo blanco de la fibrina. En la sangre hay una sustancia que se llama fibrina. Entonces ese fibrinógeno se forma en estas fibras blancas y es un trombo blanco dentro de una arteria, rodeado por el seno cavernoso cubierto por la dura madre. Perforando la pared lateral de la nasofaringe aquí, el torus tubarius, trompa de Eustaquio, la tuba auditiva que venía desde el oído medio hasta allá, hasta adelante, hasta la nasofaringe. Paladar duro, techo de la boca, piso de las fosas nasales, borde posterior del vómer, separando las coanas. El lóbulo temporal aquí en la fosa media del cráneo, y aquí quitaron el cerebro, la hoz del cerebro, el seno sagital superior, aquí por arriba, el cráneo va a ir hasta la parte posterior, hasta la confluencia de las senos, de donde sale el seno transverso, seno sigmoide, y sale el foramen yugular, que lo vimos en la parte inferior del cráneo por formar la vena yugular interna de aquí hacia abajo. Por fuera de la rama de la mandíbula, el macetero de cada lado, y por fuera del macetero un pedazo de glándula triangular hacia adelante que viene desde detrás de la mandíbula por una elongación triangular de la glándula parote. El cartílago de la tuba llegando en el esquema, cruzando aquí desde la cara inferior de la porción petrosal temporal, tiene esta parte cartilaginosa para perforar la pared lateral de la nasofaringe. Lingual, alveolar inferior, aurículo temporal. Y la arteria que entra aquí, desde la parótida, entra la arteria maxilar, antes la llamábamos maxilar interna, porque está aquí por dentro de
la rama de la mandíbula, el cuello del cóndilo, la mandíbula. Entra a la fosa infratemporal. Después esa arteria se va a entrar por delante de las pterigoides a la fosa palatina para entrar finalmente a las fosas nasales, se va al tabique nasal, desciende allá hacia adelante en el tabique nasal y llega hasta el incisivo, hasta el paladar anterior. Por estos conductos incisivos a cada lado del tabique nasal llegará a una arteria esfenopalatina, que es la rama terminal de la arteria maxilar aquí en la fosa infratemporal. Fosa infratemporal, ¿qué nervio? Principalmente el mandibular, de las tres ramas, lingual, alveolar inferior y auriculotemporal. ¿Qué arteria? La arteria maxilar, rama terminal de la carótida externa que se acabó aquí. Por aquí subirá la arteria temporal superficial. Si usted pone los dedos pulgar e índice, medio e índice, aquí, por delante del pabellón auricular, sentirá el pulso de la arteria temporal superficial. La otra ramita es esta maxilar que entra a la fosa intratemporal y después pasa por la fosa pterigopalatina para entrar a las fosas nasales, tabique nasal, y descender hasta allá adelante, detrás de los incisivos superiores, a irrigar el paladar aquí duro en la parte anterior. Aquí por delante de la pterigoide se inicia un conducto, aquí este conducto, que va a subir a la fosa pterigopalatina y entonces ese conducto es el conducto palatino mayor para recoger la sensibilidad del paladar duro y del paladar blando, el palatino menor, y llegar a la fosa pterigopalatina allá por delante de la pterigoides para reunirse con el infraorbitario y el esfeno o nasopalatino, que nace aquí, sube a las fosas nasales, en el tabique nasal se va hasta arriba y atrás, se va a la pared lateral y sale por el foramen esfenopalatino en la pared interna de la fosa pterigopalatina. Pared externa de la fosa pterigopalatina tiene 6 huesos. 2 de los 6 huesos están en rojo, el maxilar de cada lado, y el palatino, porción vertical y porción horizontal, los dos forman parte de la pared externa de las fosas nasales y del piso de las fosas nasales, es decir, del paladar duro techo de la boca. La porción vertical con el cuerpo del esfenoides deja este orificio en la cola del cornete medio. Este cornete medio y cornete superior están en la cara interna de las masas laterales del etmoides. Entonces ya tenemos maxilar, palatino, etmoides, 3 huesos, más estos otros 3 huesos, las apoesterigoides del esfenoides, el cornete o concha inferior y el lagrimal. Entonces, 6 huesos forman la pared externa de las fosas nasales. Por fuera de esta porción vertical del palatino está la hendidura pterigopalatina. Es decir, el límite medial de la fosa pterigopalatina viene siendo la cara externa de la porción vertical del palatino, que tiene esta escotadura arriba que con el cuerpo del esfenoides forma en la cola del cornete medio el agujero esfenoides por arriba, palatino por abajo, entre el proceso o apófisis orbitaria y la apófisis esfenoidal queda este agujero esfenopalatino. ¿Dónde lo localizo? En la cola del cornete medio, dependencia del etmoides. Aquí sobre el etmoides hay unos surquitos de muchos nervios. Mire, estos nervios. Estos nervios son de neuronas bipolares, cuerpos neuronales aquí en la mucosa olfativa. Esas neuronitas sufrieron en el virus del COVID y entonces se mueren y se queda sin olfato, porque esta es la primera neurona que entra la sensibilidad del olfato al cráneo a través de esta lámina llena de huecos, que se llama la lámina cribosa del etmoides. La lámina cribosa da paso al primer par craneal. Aquí hay una dilatación que más bien es alargada, por eso se llama el bulbo olfatorio. Están los cuerpos neuronales ya multipolares de la segunda neurona de la vía del olfato. Si quito la porción vertical del palatino, entonces caigo en un conducto que viene desde el paladar duro en la parte posterior, sube, con este nervio se llama palatino mayor y este nervio que se llama palatino menor, que llegan desde la boca a través del piso y pared interna
de la fosa ptericopalatina a la fosa ptericopalatina, donde se reúne con el infraorbitario y con el esfenopalatino, que cuando está íntegra la pared externa sale de las fosas nasales por aquí, por el foramen esfenopalatino. Entonces, en la pared interna de la fosa ptericopalatina, este orificio, el foramen esfenopalatino para salir un nervio que viene desde aquí. Conducto incisivo en el tabique nasal sube, me voy a la pared lateral y consigo el esfenopalatino para salir a la fosa ptericopalatina. Esfenopalatino o nasopalatino. Palatino mayor e el nervio maxilar y entro al seno cavernoso para tener cuerpos neuronales en el ganglio semilunar del trigémino, entre el nervio trigémino al tallo cerebral. Al ganglio ptericopalatina, recuerden, con sinapsis o sin sinapsis. Con sinapsis, ¿no? Porque es respuesta. Viene un axón desde un núcleo en el tallo cerebral, inicialmente con el nervio séptimo bis, con una parte del facial, se desprende del facial, se llama petrosio superficial mayor, llego al lacerado anterior, aquí entre el cuerpo del esfenoides y el vértice de la porción petrosa, me reúno con este nervio pericarotídeo y formo este nervio del canal pterigoideo. Arriba de la lámina lateral de las apohisteregoides, en el piso del seno esfenoidal, este es el nervio del canal pterigoideo o nervio ovidiano. Por aquí, la preganglionar, desde el tallo cerebral del núcleo lágrimo muconasal, llega hasta el ganglio pterigopalatino, hace sinapsis y parte una nueva neurona por el seno palatino, mire, y en la pared lateral de las fosas nasales, las nasales superiores, medios, inferiores, toda la pared lateral de las fosas nasales, y se va al tabique nasal, por donde baja en el tabique hasta aquí, inervando todo el tabique nasal. Y lleva la respuesta de vasodilatación y de aumento de la producción de moco de la mucosa nasal. Entonces, por la pared interna de la fosa ptericopalatina, entra desde la fosa ptericopalatina a las fosas nasales, pared externa, los ponganglionares, bien sea con los nasales externos o con el esfenopalatino para el tabique nasal que inerva todo en la mucosa del tabique nasal para aumentar la producción de moco. Este es el conducto incisivo en la parte anterior del paladar, aquí, en la mitad, obviamente, de las fosas nasales pegado al tabique nasal. De aquí entra la sensibilidad del paladar duro en la parte anterior, como esfenopalatino a las fosas nasales. De aquí tiene que subir desde aquí hasta el esfenoides, me voy hacia la pared lateral y salgo por el esfenopalatino a la fosa ptericopalatina, el nervio esfeno o nasopalatino. Palatino en la parte anterior del paladar duro, en la mucosa de los incisivos aquí, que cubre la articulación de las raíces de las piezas dentarias de los incisivos y canino, entra por aquí en las fosas nasales, me voy al techo, a la pared lateral y me voy a la fosa ptericopalatina para entrar por el redondo en la pared posterior a la fosa media del cráneo, seno cavernoso, ganglio semilunar, tallo cerebral, nervio trigémino. Este es un esquema del palatino aquí en azul, piso tal, piso de las fosas nasales, techo de la boca. En el borde posterior se inserta el paladar blando, la apófisis piramidal que se mete entre la lámina medial y lateral de las apohisteregoides. Digamos como que se ensambla la cara con el esfenoides que está en la mitad del cráneo. La porción vertical tiene para articularse con el cornete inferior y con el cornete medio estas crestas turbinales. El proceso orbitario o apófisis orbitaria, el proceso esfenoidal, y en medio de los dos la escotadura que se cierra con el cuerpo del esfenoides, el agujero esfenopalatino. ¿En qué pared? Pues en la pared externa de la fosa ptericopalatina. Segunda neurona de la olfación en el bulbo olfatorio sobre la lámina cribosa en la fosa anterior del cráneo es la segunda neurona que se va a ir a la corteza cerebral, mire aquí, y a este ganchito que se llama el uncus del hipocampo. Esta es la única aferencia al sistema nervioso central que no pasa por esta agrupación de núcleos en el
interior del encéfalo que se llama el tálamo, sino que va directamente a la corteza cerebral. Del lóbulo temporal, esto se llama el uncus del hipocampo, y del lóbulo frontal, esto es la circunvolución subcallosa, la parte olfatoria del lóbulo frontal, aquí es el lóbulo frontal. Debajo de esto, que es el pico rostrum del cuerpo calloso, rodilla del cuerpo calloso. Entonces, hasta aquí dejemos, digamos, la entrada de los nervios olfatorios. Recuerden, primera neurona, mucosa olfativa, bipolar. La prolongación central, o es decir, axónica, que entra al cráneo por la lámina cribosa. Segunda neurona, tracto olfatorio. Y me voy hacia afuera, hacia el lóbulo temporal, y hacia adentro, hacia el lóbulo frontal. Esto se llama trígono olfatorio aquí dentro, puntos suspensivos. Cuando vean el sistema nervioso, pues es el trígono olfatorio. Hasta aquí llega la carótida, aquí termina la carótida, hay un espacio donde hay arteritas, entrando se llama el espacio perforado anterior. Quitando la rama de la mandíbula, quitando el arco cigomático, casi todo el cigomático malar, entonces caigo en la fosa infratemporal comunicada por esta hendidura, pterigo maxilar aquí en verde, la tuberosidad del maxilar, con la fosa pterigo-palatina. En el fondo, la porción vertical del palatino, allá, y el agujero esfenopalatino entre el proceso orbitario y proceso esfenoidal con el cuerpo del esfenoides. Comunica la fosa trigopalatina con las fosas nasales y viceversa. Por aquí se sale de la fosa pterigopalatina, hendidura pterigopalatina, entra a las fosas nasales la arteria maxilar. Aquí en el agujero ya se deja de llamar arteria maxilar para llamarse arteria esfenopalatina o nasopalatina. Esto es viendo, pues, sin colorcito allá, el agujero esfenopalatino en el fondo de la hendidura pterigopalatina, que se comunica por este espacio pterigomaxilar con la fosa infratemporal. Si quito y miro por dentro el hueso maxilar, tiene un orificio grandísimo aquí, que es el ostium por donde entra el aire y sale el moco del seno maxilar, techo del seno maxilar, piso de la órbita. Y en la parte posterior, en la tuberosidad del maxilar, hay un conducto para el surco, para el nervio palatino mayor, desde el paladar duro en la parte posterior y el palatino menor, paladar blando, para subir aquí a la fosa pterigopalatina. Entonces aquí por fuera está este surco para el conducto palatino mayor, comunica el conducto palatino mayor, comunica el techo de la boca con la fosa pterigopalatina. Ahí se reúne con el esfenopalatino y con el infraorbitario y entran al cráneo por el foramen redondo en la pared posterior de la fosa pterigopalatina. Esta gráfica es del doctor Machado. Tuve la oportunidad de conocer al doctor Machado, un cardiólogo que le gusta jugar con el computador y con las imágenes tridimensionales. Entonces él comienza a hacer el tabique nasal, le pone las fosas nasales, el seno maxilar aquí en violeta, seno maxilar aquí en violeta, el techo del seno maxilar, el canal infraorbitario, donde pasa el nervio infraorbitario, sale, entra a la órbita, aquí es un conducto, un canalito se abre en la hendidura orbitaria inferior, entre la tuberosidad del maxilar y el ala mayor del esfenoides aquí. Sale de la cavidad orbitaria a la fosa infratemporal. Tengo que meterme a la fosa pterigopalatina por la hendidura pterigomaxilar, a la fosa pterigopalatina, donde se reúne el infraorbitario con el palatino mayor, por fuera de la porción vertical del palatino, por dentro de la tuberosidad del maxilar, comunicando el palatino mayor, paladar óseo en la parte posterior, con la fosa pterigopalatina. Desde la pared interna de la fosa pterigopalatina por el esfenopalatino llega desde paladar anterior, fosas nasales, conducto incisivo, tabique nasal, subo, hasta el cuerpo del esfenoides, me voy hacia la pared lateral y salgo a la fosa pterigopalatina por el orificio en la pared interna de esa fosa, es decir, por el foramen esfenopalatino. Caigo aquí en la pterigopalatina, me reúno con palatino mayor e infraorbitario
y formó este nervio, que se llama el nervio maxilar. Recoge toda la sensibilidad del seno maxilar, la cara externa de las fosas nasales, la pared interna de las fosas nasales, todo el paladar. Desde aquí adelante es fenopalatino, nasopalatino, palatino mayor, paladar óseo posterior, palatino menor, que se le pega ya por detrás, el velo del paladar o paladar blando. Todo estas fosas nasales, por eso se llama maxilar, y todo el seno maxilar, por eso el nervio maxilar. A ese nervio maxilar se le pega este del hueso malar o cigomático, la sensibilidad del pómulo aquí, tóquese, en el hueso del pómulo es el cigomático, eso quiere decir cigoma, pómulo. El cigomático temporal dentro de este hueso se reúne y forma el cigomático temporal que se pega al infraorbitario. Llego a la fosa pterigopalatina. Aprovechando este nerviecito, las posganglionares del ganglio aquí se van por el infraorbitario cigomático temporal. No voy para acá, no voy para acá, me voy para la glándula lagrimal aquí, en el techo de la órbita. Entonces sale una anastomosis órbito entre el cigomático temporal y lagrimal, y ahí sí llego al lagrimal y llego a la glándula lagrimal y aumenta la secreción de lágrimas para llorar. Entonces aumenta, para aumentar la secreción de lágrimas. Por eso este se llama lagrimal, que es el oftálmico que va a entrar por la hendidura orbitaria superior, entre el techo y la pared externa que está formada principalmente por el ala mayor del esfenoides, cara anteromedial del ala mayor del esfenoides. ¿Listo? A la fosa pterigopalatina va a llegar desde aquí afuera la arteria maxilar. Mire, aquí sube la carótida externa, llego al cuello del cóndilo temporal superficial aquí. Incluso en las personas de edad que no tienen mucho cabello aquí, se ve pulsar la arteria temporal superficial. Se divide en frontal y parietal aquí. Y la rama terminal de la carótida externa ha dado ramas colaterales aquí, como la facial, la lingual, la tiroidea superior, ha dado todas esas ramitas, la arteria occipital, y llegó aquí dentro de la parótida, se divide en temporal superficial y maxilar, que se entra aquí a la fosa por dentro de la rama de la mandíbula. Allá por dentro de la rama de la mandíbula, pegada a la tuberosidad maxilar, se mete a la fosa pterigopalatina, pasa de fuera hacia adentro de la hendidura pterigomaxilar, pasa a la fosa pterigopalatina, ahí da una ramita, por ejemplo, para el conducto vidiano. Entonces, esta es una de las 14 ramas de la arteria maxilar aquí dentro. ¿Cuál nos debemos aprender? La que entra por la espina del esfenoides a la fosa media del cráneo, que es la meningea media. ¿Eh? Pero ahí está dando otras, por ejemplo, una infraorbitaria que se devolverá aquí por la hendidura orbitaria inferior en el conducto y canal infraorbitario anastomosa con una rama de la facial, una anastomosis entre la carótida externa facial y la arteria, la facial colateral de la carótida externa, ¿no? Aquí desde el borde inferior de la mandíbula hasta el ángulo interno de la órbita. Da la infraorbitaria de adelante hacia atrás. Y de allá de atrás hacia adelante, la arteria maxilar, rama terminal de la carótida externa, con, por la infraorbitaria es anastomosa con la facial. Entonces, si se corta la arteria facial aquí, ¿sí? Si usted la liga de aquí proximal al origen de la carótida externa, tiene que lugar la distal porque del otro lado me salga de la maxilar por aquí. ¿Para dónde va la arteria maxilar? Para la pared interna de la fosa pterigopalatina pegada aquí debajo de este nervio y entra a las fosas nasales. Se va al tabique nasal, irriga principalmente el tabique nasal y termina en el paladar anterior, en el conducto incisivo, en el paladar duro, en la parte anterior. Entonces esta gráfica creo que fue la única que le hizo falta al doctor Frank Netter, muy admirado por el doctor Machado, cardiólogo, pero que hace estas imágenes tan maravillosas, donde me hacen comprender que la arteria maxilar termina cruzando de fuera hacia adentro, de la hendidura pterigomaxilar al foramen esfenopalatino para entrar a las fosas nasales como rama terminal esfenopalatino y terminar en la parte anterior del paladar duro. En ocasiones, cuando hay un trauma aquí en la cara, por debajo de la nariz, puede que se desprenda todo este piso de las fosas nasales con todos los procesos alveolares y las
piezas dentarias de los maxilares, de los dos maxilares, y queda como una prótesis. No la intenten sacar porque va a estar prendida ya del paladar blando entre las apófisis pterigoides, entre los ganchos de las láminas mediales y el pedículo de la palatino mayor, del nervio palatino mayor para el nervio maxilar y de la arteria palatina descendente están sosteniendo esta supuesta prótesis. El paciente está inconsciente y usted cree que se está ahogando con una prótesis. Si es una prótesis, toca sacársela, pero eso no es una prótesis. Es una fractura que se llama Lefort 1. Se rompe aquí, se desprende el piso de las fosas nasales, cae el techo de la boca, aquí cae dentro de la boca. Obviamente sangra muchísimo, estas alveolares comienzan a sangrar, no se puede sacar eso y no le va a hacer fuerza porque está prendido del paladar blando al gancho de la lámina medial y del pedículo del palatino mayor y la palatina descendente, que es bien voluminosa, una colateral de esta arteria maxilar interna. Entonces ahí estamos viendo las arterias de la maxilar interna, obviamente. Está dando también ramitas cuando está infratemporal, acompañando a los nervios alveolares inferiores, que van a entrar es con el nervio mandibular por el oval, desde la fosa infratemporal, ya no de la fosa pterigopalatina. Hacia atrás está arterita, la arteria vidiana, una arteria faríngea, y hacia adelante la infraorbitaria. Entonces, este es el recorrido de nuestra arteria maxilar para terminar de comprender nuestra fosa pterigopalatina, donde termina la última parte de la arteria maxilar, estando la arteria vidiana, la arteria faríngea, la arteria palatina descendente. ¿Sí? En esta última parte están dando esas tres ramitas y hacia adelante la infraorbitaria aquí con el hendidura orbital inferior, anastomosándose con la facial en el piso de la órbita. Entonces, gracias al doctor Machado, que tiene una humildad admirable. Si él dice simplemente yo soy un colaborador y paso allá a los editores de los libros del doctor Frank Netter, yo simplemente soy un colaborador. Me admiró la modestia y la sencillez del doctor Machado, que se inventó con su computador esta gráfica que me permite formar en la fosa palatina el nervio maxilar desde el infraorbitario palatino mayor y esfenopalatino en la fosa para entrar al cráneo en la pared posterior por el foramen redondo. El orificio anterior del conducto vidiano y entonces llega aquí la preganglionar a ganglio pterigopalatino. Me voy para la glándula lagrimal, infraorbitario, cigomático temporal, anastomosis orbitofacial lagrimal y llego a la glándula lagrimal y lloro. Es la respuesta para llorar, que puede ser sentimental o de lesión de la mucosa nasal y de la conjuntiva cuando se lesiona, por ejemplo, con formol, con alcohol, con tricloruros. Entonces, cuando se explora supuestamente olfacción con un limpiador, entonces lo que va a estar examinando es la aferencia del maxilar antes que los nervios olfatorios, las bipolares que entran por la lámina cribosa para la segunda neurona, en el bulbo olfatorio sobre la lámina cribosa en la fosa anterior del cráneo. Esas son las estructuras de la fosa pterigopalatina. Una disección de la pared externa de la fosa nasal derecha, narinas, aquí están los pelitos de las fosas nasales, paladar duro, paladar blando. Disecaron en la pared lateral el cornete medio y el cornete inferior, el ostium del seno maxilar, cerrado ya por la porción vertical que también la retiraron para ver el palatino mayor subiendo. A la fosa pterigopalatina por delante y abajo del seno esfenoidal, piso del seno esfenoidal, el nervio del canal pterigoideo en la parte superior de la lámina medial de las apófisis pterigoides, desde el foramen lacerado anterior hasta la fosa pterigopalatina, con las preganglionares parasimpáticas desde el núcleo lágrimo muconasal para la glándula lagrimal y la mucosa de las fosas nasales. Sostenido con esta pinza, entonces el torus tubarius, el cartílago de la tuba, un musculito aquí elevador del velo del paladar, peristafilino interno o elevador del velo del paladar, petro, porción petrosa del temporal, vértice de la porción petrosa, salpingo, tuba, el cartílago de la tuba y paladar blando por dentro de la faringe. La lengua, el dorso de la lengua no tiene piezas dentarias,
Aquí en la arcada dentaria superior no existen piezas dentarias, ya se absorbió el proceso alveolar en los maxilares, no hay piezas dentarias. Conducto incisivo para entrar al tabique nasal y subir con el esfenopalatino. El modelo plástico muestra la pared lateral de las fosas nasales, esta vez con cornetes, ¿no? Cornete medio, cornete inferior, los nervios nasales externos, que a la larga llevan sensibilidad y traen la postganglianar del esfenopalatino para producir moco aquí en la mucosa nasal. Entonces está haciendo mucho frío en nuestra ciudad, en Bogotá, aquí mucho frío por la mañana, y entonces la respuesta del ganglio pterigopalatino desde el tallo cerebral, nervio séptimo bis, facial, rodilla del nervio facial, petroso superficial mayor, foramen lacerado anterior con el pericarotidio que es postganglionar simpática. Entonces, a través del esfenopalatino también llega a la simpática. Pero ese cuerpo neuronal está en el ganglio cervical superior, por allá detrás de la apófisis estiloides, y entra con el pericarotidio. Entonces, el nervio viviano, un nervio del canal pterigoideo, trae las preganglionares parasimpáticas para hacer sinapsis en el ganglio pterigopalatino y las postganglionares simpáticas para la mucosa nasal. Obviamente tienen la función contraria, hacer vasoconstricción y disminuir la secreción de moco. Por eso la respuesta simpática seca la mucosa de las fosas nasales. Nervio palatino mayor, disecado aquí el palatino mayor y el palatino menor. Como aquí que quitaron la porción vertical del palatino. Trompa de Eustaquio, cartílago de la tuba y cubierto por la mucosa el elevador del velo del paladar peristafilino interno. Los huesos separados, el esfenoides, para las características, el hueso temporal, la porción escamosa, la porción timpánica, forma parte de un conducto desde la caja del tímpano hacia adentro y hacia allá, hacia la pared lateral de la nasofaringe. Entonces, la mitad de la parte externa y posterior es un conducto aquí, con esta parte del hueso temporal aquí en verde, que se llama el timpanal. Y este es el conducto de la trompa de Eustaquio o tuba auditiva, que lleva aire desde de la nasofaringe a la caja del tímpano, que usualmente está cerrada en la parte externa por una membrana que se mete aquí en un surquito en el hueso timpanal. Entonces, como está cerrada para ventilar la caja del tímpano, entra aire desde la pared lateral de la nasofaringe, el primero porción cartilaginosa y porción ósea hasta la caja del tímpano, pared anterior de la caja del tímpano. Obviamente, de ahí para allá también saldrá aire. Por ejemplo, cuando aumenta la presión atmosférica, se hunde la membrana del tímpano y para que se equilibre con la caja del tímpano en la presión, entonces se abre la tuba por los músculos peristafilinos, entre ellos el elevador del velo del paladar, y se sale el aire de la caja del tímpano y le pasa a uno la sordera. Cuando deglute saliva porque está tomándose algo en un restaurante, bajando más presión, bajando aquí de 2000 metros más cerca de las estrellas a una parte más baja con mayor presión atmosférica. Entonces se hunde la membrana del tímpano y para eso sirve la tuba auditiva para ventilar e igualar las presiones entre la caja del tímpano y la atmósfera. El esfenoides alas mayores, que viene siendo parte de la pared externa de la órbita, parte de la fosa temporal, las apófisis pterigoides, que vista aquí de lado, esta lámina lateral de las apófisis pterigoides parece un ala de un murciélago y por eso se llama terigo. Terigo quiere decir alas, las raíces griega y latina. La lámina medial, la lámina lateral, la fosa pterigoidea. Entonces, delante de la fosa pterigoidea está la fosa pterigopalatina. Delante de la fosa pterigopalatina, el seno maxilar, que la pared posterior se llama tuberosidad del maxilar. Aquí una disección de la pared lateral de la fosa nasal derecha sin tabique nasal. Los senos esfenoidales separados por esta lámina. Estoy en el seno esfenoidal del lado izquierdo y allá estará el seno esfenoidal del lado derecho. Aquí, como cosa especial, hay otro cornete, además de los que usualmente están presentes, cornete superior y cornete medio del etmoides, hay un cornete supremo.
Aquí en el receso supraprenatal se abren estos orificios, los ostios de los senos esfenoidales. En el receso, aquí en la cara anterior del esfenoides, se abren los senos esfenoidales. Esta gráfica también es muy bonita para comprender. Está abierta la fosa nasal derecha y cojo la parte de la mitad de la nariz, la separo, la abro como un libro, abro la cavidad del seno esfenoidal del lado derecho y tengo el tabique nasal. Desde el conducto incisivo subo aquí en el borde del vómer. Este es el hueso que se parece a un arado. Eso quiere decir vómer. Llego al piso del esfenoides y me voy a la pared lateral. Salgo por aquí nervio esfenopalatino o nasopalatino. Allá me reúno con el palatino mayor subiendo aquí por fuera de la porción vertical del palatino y con el infraorbitario que entra a la fosa pterigopalatina por la hendidura pterigomaxilar pared externa inexistente que comunica la fosa infratemporal con la fosa pterigopalatina. Los nervios olfatorios, que son, recuerden, neuronas monopolares, para una multipolar aquí según la neurona de la olfacción y entrar a la corteza cerebral olfativa. Entonces, estas gráficas y la del doctor Machado nos muestran. Recuerden, neuronas bipolares, las de la mucosa olfativa, estas neuronitas, que son las que se reproducen en nosotros, ¿sí? O que las matan algunos virus como el COVID-19, entonces mataron las neuronas de la primera neurona de la vía, entonces quedaron sin olfato. Entonces, algunas personas que sufrieron el COVID en la epidemia. Y el COVID que todavía sigue dando, entonces puede producir anosmia, ¿no? Por lesión y muerte de estas neuronitas. Estas neuronitas son de las bien antiguas que se reproducen todavía aún en el adulto. El piso de la órbita, que es el techo del seno maxilar, me salgo de la órbita, entro a la fosa pterigopalatina y entro por el redondo a la fosa media del cráneo, cuerpo neuronal, ganglio semilunar del trigémino. Previamente el cigomático temporal que va a anastomosarse con el lagrimal para llegar a la glándula lagrimal en el techo de la órbita y en la parte externa y anterior para inervar. Las neuronas monopolares del ganglio trigeminal. No está aquí el esquema de las multipolares. Entonces ya repasamos los tres tipos de hormonas, de neuronas más frecuentes. Las bipolares, como las del olfato, de la mucosa olfativa, tendrán unos receptores, cuerpo neuronal, y entro, como la prolongación del axón, entra al cráneo por la lámina cribosa. La lámina cribosa parece un colador y le da el nombre a este hueso que se llama etmoides. Etmo quiere decir colador por el techo de las fosas nasales, una lámina llena de huecos que parece un colador. Bueno, repasamos los tres tipos de neuronas pues, más grandes, más frecuentes, las bipolares, las monopolares y las multipolares en la respuesta del ganglio pterigopalatino y del ganglio ciliar oftálmico para la respuesta de dos músculos intraoculares, el músculo esfínter pupilar para disminuir el diámetro de la pupila miosis y el músculo ciliar para bombar el cristalino. Que sigan aprendiendo de esto, obviamente esta es una ayuda que ustedes pueden detener, devolver y con ayuda de sus atlas y sus textos, conocer cómo se localiza aquí la hendidura o fosa pterigopalatina, comunicada abiertamente con la fosa infratemporal por la hendidura pterigomaxilar, que en la pared posterior tiene el foramen redondo y el orificio anterior del conducto del canal pterigoideo desde un orificio posterior de ese conducto del canal pterigoideo en el piso del seno esfenoidal. Las neuronas multipolares de los ganglios de la respuesta autónoma parasimpática, en este caso el ganglio ciliar y el ganglio pterigopalatino. Las neuronas bipolares de la mucosa olfativa y las neuronas monopolares del ganglio trigeminal, las tres ramas del trigémino, con las vías aferentes al sistema nervioso central, tallo cerebral. Las vías eferentes con las multipolares para las preganglionares desde el tallo cerebral, el lágrimo mucanasal con el séptimo bispacial, el trozo superficial mayor, nervio del canal pterigoideo, nervio mediano, ganglio pterigopalatino, o con el tercer par
para el ganglio ciliar oftálmico dentro de la órbita, esfínter pupilar y músculo ciliar. O las eferencias, también puede ser que sean solo axones, en este caso un núcleo motor en el tallo cerebral para inervar los músculos masticadores, pero esos ya no tienen ganglio en la periferia, sino que pasan allá detrás del ganglio semilunar del trigémino y salen por el foramen oval a la fosa infratemporal para inervar todos los músculos masticadores, pterigoideos, macetero, temporal, tensor de la membrana del tímpano y tensor del velo del paladar o peristafilino externo. Entonces, multipolares para un músculo estereoesquelético, la rama motora del mandibular para los músculos masticadores, desde el tallo cerebral, no médula, sino tallo cerebral, salen con el mandibular. Eferentes autónomos con un ganglio en la periferia para el parasimpático, desde el tallo cerebral, los dos que vimos, el ganglio ciliar oftálmico y el ganglio trigopalatina postganglionar a las glándulas de la mucosa, de la glándula lagrimal, la mucosa nasal y aumentan la producción de moco. La inervación simpática la nombré ahí muy rápidamente. Esa viene desde el cuello, una de la cadena simpática y se le pega. Aquí están un resumen de 4 ganglios para inervación parasimpática de la cara. Son 4 ganglios. El ganglio ciliar oftálmico. Preganglionar es el tercer par. Postganglionar es nervios ciliares cortos, globo ocular, músculo ciliar y esfínter pupilar. Ganglio pterigopalatino para llorar, ya el séptimo bis séptimo, petroso superficial mayor, nervio del canal pterigoideo, ganglio pterigopalatino. Para la glándula lagrimal, entonces infraorbitario, cigomático temporal, órbitro lagrimal, glándula lagrimal. Hay otros 2 ganglios, que son el ganglio óptico para la glándula parótida y el ganglio submandibular para la glándula submandibular y sublingual. Son estos 4 ganglios. Preganglionar es un núcleo en el tallo cerebral que va a salir hasta cualquiera de estos 4 ganglios por estas fibras con nervios, con fibras preganglionares, postganglionares, ahí cerca de la estructura como el ganglio ciliar y el ganglio esfenopalatino. La inervación simpática sí viene de la cadena simpática, entonces se le pega en el pericarotidio aquí, en el ganglio pterigopalatino para ir a la mucosa nasal, pero ese disminuye la producción de moco. El resumen de las multipolares para el músculo estriado esquelético, como los músculos masticadores, desde el tallo cerebral salen con el trigémino, pasan debajito del ganglio semilunar del gases, se le pegan al mandibular, pero van hasta el músculo, no hacen sinapsis. Las preganglionares parasimpáticas, un núcleo en el tallo cerebral, salen con un nervio, tercer par o séptimo bis, séptimo petroso superficial mayor, ganglio pterigopalatino, sinapsis y parte de la posganglionar. En el ganglio ciliar, para el músculo ciliar, abombamiento del cristalino y esfínter pupilar miosis. Y para el ganglio pterigopalatino, para la glándula lagrimal, podríamos poner aquí la glándula lagrimal o la mucosa nasal. Por eso es que cuando uno llora, y la respuesta va por el mismo ganglio, por las mismas preganglionares, entonces indefectiblemente uno llora cuando moquea o moquea cuando llora. Me traicionó, es pareja mía. Las bipolares de la mucosa olfativa están en los órganos de los sentidos, también están en la audición y están en la retina, unas células bipolares. Las monopolares, como el ganglio trigeminal o el ganglio de la raíz dorsal, para los nervios pararraquídeos, en el ganglio de la raíz dorsal son las bipolares. Esto que usualmente la mayoría de libros lo llaman axón, que podríamos llamarlo hasta el ganglio de la raíz dorsal o hasta el ganglio del trigémino, la prolongación periférica. El impulso nervioso va hacia el ganglio. Y después pasa derecho, no hace sinapsis porque es monopolar aquí. Pasa derecho, la prolongación central es la que se mete al tallo cerebral o la raíz dorsal en los pares raquídeos y entro a la médula espinal. Aquí está un esquema de la mucosa olfativa. Hay otra aferencia que nosotros ya no funciona mucho, pero en los animalitos funciona bastante bien. Es el órgano nasal
para percibir feromonas que produce por lo general la hembra y entonces le avisa al macho, la mucosa del macho percibe en el órgano nasal, sube que por la lámina cribosa, también parece que la vía olfativa le sirve y entra al sistema nervioso central y el perro el origen de esas feromonas porque está ovulando la hembra y entonces busca fecundarla, obviamente. El órgano nasal. En nosotros nos sirve para producir perfumes, de perfumes que estimulan ese órgano nasal y por ejemplo, las mujeres que viven juntas se sincronizan los ciclos menstruales y menstruan más o menos por la misma época. Órgano nasal, mucosa olfativa. Está arriba de las fosas nasales. Entonces tienen que vencer una barrera mecánica que está aquí, cornete medio, ¿sí? El cornete medio es como más protuyente, entonces por eso cuando uno quiere llevar partículas odoríferas a la primera neurona, toma aire un poquito más duro. ¿A qué huele? Huele aquí. Bipolares que entran por su axón, por la lámina cribosa, segunda neurona, bulbo olfatorio sobre la lámina cribosa. En la pared externa de las fosas nasales tampoco es muy amplia la olfacción. Ya hemos perdido nosotros mucosa olfativa. Pero obviamente en un perro, en un caballo, la mucosa olfativa es mucho más grande, mucho más amplia. Y su órgano nasal, obviamente, funcional. El macho, cuando percibe las feromonas de la hembra, en celo, en liberación de óvulos, él no le interesará comer, no le interesará casi que ni beber y entonces busca es el origen de las feromonas para conservar la especie. Y algo de eso tenemos todavía vestigios nosotros y por eso es la película esa de, ¿cómo se llamaba? Perfume, ¿sí? Donde una persona muy sensible del órgano nasal percibe esas feromonas, percibe los olores y busca esas feromonas en cuerpos de mujeres jóvenes y hicieron esa película documental de la traducción es perfume, ¿sí? De ese personaje asesino que resultó ser para obtener ese perfume y esas cosas. Más adelante verán que eso se integra, la olfacción también puede subir a la mucosa olfativa cuando uno está deglutiendo el alimento. También se puede devolver de la orofaringe, nasofaringe a la mucosa olfativa. Entonces también entra primera neurona mucosa, segunda neurona bulbo olfatorio y entra allá alrededor del tálamo se forma este circuito de fibras conectando núcleos del hipotálamo, núcleos de la amígdala, el lóbulo temporal, con estas estructuras del hipotálamo. Entonces, eso es lo que llaman el sistema límbico, que está desarrollado en el recién nacido y, por ejemplo, le permite identificar por el olfato la mamá. ¿Se les ha pasado que de pronto niño o niña está llorando muchísimo y uno trata de quichiquearlo, de darle tetero, etcétera, etcétera, y llega la mamá y lo alza o la alza y se calma? Se calma porque por el olfato percibe el sistema límbico, esta es mi mamá, y entonces ahí sí le pasa eso. Pero pues obviamente será motivo de una discriminación de este circuito que es, ya digo, de las primeras estructuras que en el sistema nervioso están funcionando en el recién nacido. No solo este sistema límbico es para producir sensaciones de placer. Incluso creo que más adelante la consolación de los ejercicios ignacianos también se produce por aquí en el hipotálamo, en la región septal del hipotálamo. Pero eso ya será una descripción. Entonces, la olfacción va a ir derecho a este sistema límbico alrededor del tálamo, conectando estructuras aquí del lóbulo temporal con el hipotálamo y estableciéndose la respuesta autónoma, que la respuesta autónoma simpática y parasimpática que la controla el hipotálamo. Ahí está la primera neurona. Entonces, con el olfato de, qué sé yo, carne, si somos carnívoros, vamos bajando y en los restaurantes están asando carne, el sistema simpático autónomo le responde por esos otros dos ganglios que no expliqué hoy, que es el ganglio óptico y el ganglio submandibular,
y se le vuelve la boca agua, se le llena de saliva, como esperando que eche el primer bocado y comience a alimentarse. Buen día, que aprendan mucho de todas estas estructuras. Mucho gusto.